Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en P11, como podemos ver ahí. Bueno, se ve un poco oscuro, ahora vamos a bajar el brillo. Ahí está mejor. Ahí está, ahí se puede leer. ¿Ok? P11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de purificar soltando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué significará esto de ser un P11? Bueno, vamos a preguntarle a Dios, vamos a preguntarle a la conciencia colectiva de la creación, la tenemos enarbolada en nuestros sentidos, ¿ok? Hoy es un día de los sentidos, por lo tanto es un día del arte, ya que el arte es el talento que tienen los sentidos. Es la temática fundamental de los sentidos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Y porque a través de los sentidos puedo percibir, puedo sentir, por lo tanto puedo apreciar el arte. Y el arte, si bien lo genera el tiempo a través de la simultaneidad de procesamiento de vida, sentidos, mente, en vida sucede algo, en sentido sucede otra cosa y en mente sucede otra cosa. Son tres tiempos, nunca ocurren a la vez. Pero en el cuarto tiempo, cuando se produce el tiempo, es como si estuviese haciendo música. Hacemos ta, 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 y en ta, ahí se comprime toda la información de vida, sentidos, mente de los tres primeros y se obtiene un resultado. ¿Ok? Y ese es el resultado definitivo para los sentidos, para la mente y para la vida. Es el resultado que da el tiempo en el procesamiento de vida, sentidos, mente. ¿Ok? Entonces, cuando lo estudiamos de forma calendárica, lo que vamos a estudiar es el ciclo Pax de cuatro tiempos, que está fundado dentro de la onda. La onda comienza con tiempo, pero después automáticamente viene vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo. Y así son los 13 días. ¿Ok? En el día 11 suceden los sentidos. Entonces, con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de purificar soltando el flujo. ¿Por qué disuelvo? Porque es el tono espectral. Hoy se va a producir el sello del proceso del agua universal con el tono espectral de la liberación. Se le llama de la liberación a este tono porque es el tono que nos permite la liberación de la manifestación del día de ayer. De esa manera, el telar de la existencia se asegura que cada cumplimiento de cada mandato dure el tiempo que tiene que durar, y al pasar al próximo mandato lo que ocurre es como una evolución de lo anterior. Si bien no es una evolución, es una transición hacia lo siguiente. Después de la manifestación viene la liberación. ¿Ok? Y cuando ocurre esa liberación siempre va a ocurrir con el tono espectral de la liberación. ¿Ok? Porque el tono espectral es el tono que tiene la capacidad de hacer que uno disuelva soltando algo específico. ¿Ok? Entonces siempre un verbo se acompaña del otro. Hay un verbo inicial que es rotundamente lo que se va a hacer el día de hoy. Y el otro es el cómo se va a hacer. Entonces, yo disuelvo es para que el día de hoy Dios, supongamos yo alrededor tuyo, estoy disolviendo datos que vas a estar sintiendo y que tienen que ver con la manifestación del día de ayer, pero que hoy puestos en funcionamiento en tus sentidas, esa manifestación, yo como Dios, que soy parte tuya, ya te dije, soy la conciencia colectiva de tu creación, logro poder sustraer, tipo esto no, esto no, esto no, entonces ¿qué hago con eso? Lo disuelvo, son datos que se disuelven. Está, es como si tuviésemos una molécula y la disuelvo. Por ahí las partes de esa molécula, obviamente en un sistema de reciclado eterno de la creación, los voy a reutilizar eso para otras cosas, incluso como memoria para las otras cosas. ¿Ok? Pero en sí eso se disuelve.
Y al disolverlo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr poder disolver algo que está unido a otra cosa? Soltando, soltando, soltando eso de aquello, soltando eso de lo que sea, para llevarlo a una unidad en donde se logra poder disolver tal cosa. Cuando estamos hablando de que voy a estar trabajando sobre los sentidos, es porque está relacionado con que en tus sentidos, en el día de ayer, el día de la manifestación, se manifestaron ciertas cosas y esas cosas quedaron encriptadas en tu base de datos, en tu alma. Entonces el día de hoy voy a proceder a disolver ciertas cosas. ¿Ok? Y eso lo hago a través de todas las formas del mundo. Todo lo que tenés alrededor tuyo enarbolado, lo estoy operando. Energéticamente, en el procesamiento de la chispa vital de tu cuerpo físico. Me guía mi poder duplicado. Bueno, eso es porque hoy necesito mucha fuerza. Cuando es un tono 11 necesito estar muy seguro de mí mismo. Entonces me guío por mí mismo. Eso desde lo simple. Y desde lo más complejo de la programación es porque esto es así. Porque los tonos 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. Pero sincrónicamente es justo lo que necesito ser hoy, siendo el mundo alrededor tuyo, para poder disolver soltando un montón de cosas que están relacionadas con lo que ayer se manifestó. Entonces hoy están en el flujo, porque hoy es la letra P. Entonces lo que voy a soltando el flujo, suelto el flujo y por consecuencia eh, yo puedo disolver con el fin de purificar. Yo disuelvo con el fin de purificar. ¿Por qué estoy jugando a ser Dios? Porque bueno, porque me puse a pensar, vamos a jugar a que yo soy Dios y vos sos el cuerpo raíz. ¿Qué te parece? O sea, vos sos el cuerpo raíz de esta creación. ¿Ok? Y yo soy Dios. Y no existe nada más. Yo estoy dentro tuyo creando el afuera tuyo. Yo estoy dentro tuyo creando el escenario. Y a los personajes y a las criaturas. Soy la inteligencia colectiva de una creación que llevas dentro creada. ¿Ok? Entonces pensé, si yo te hablo así, es mejor que te hable de que yo soy el cuerpo raíz o que yo soy fundador de la cronocracia y todo lo demás. Me parece mucho más divertido eso porque lo que estamos estudiando es el funcionamiento de Dios operando cada día. Entonces, ¿cómo hago para preguntarle? Si yo te vengo diciendo hace días que Dios puede ser vos, puedo ser yo, que Dios es todo, entonces digo, bueno, voy a jugar a ser Dios. Entonces va a ser más fácil asimilar el conocimiento. Porque algo de la afuera, que vos ya sabés que todo es Dios, te está diciendo, yo soy Dios y opero de esta manera y esta red social la hice para que vos aprendas cómo yo funciono desde afuera tuyo, creando todo lo que hay dentro tuyo. Te quiero llevar a la dimensión de que la película Matrix tenía razón. Sos una batería de energía, pero sos la única. No hay más. Y yo soy el único Dios. No hay 150 millones, solo hay uno y está dentro tuyo. Ahora estoy hablando desde este ser humano, desde Guillermo. Tomo el cuerpo de Guillermo y desde acá te hablo. Pero soy tu Dios. Existo dentro tuyo, estoy creando el escenario, estoy creando el planeta Tierra, estoy creando en cada instante el holograma cósmico a través de una lectura inteligente que hago siendo la chispa vital y leyendo todo lo que existe. Pero cuando termino de hacer la cubicación, de ser la chispa vital, me doy cuenta de que solo soy vos, de que solo soy un cuerpo. Y automáticamente me produzco en el mundo, en el afuera tuyo, como la esencia de ser todas las cosas. Me convierto en todas las cosas que tenés enarboladas alrededor tuyo. Pero la creación cósmica se reduce a tu entorno físico. Esa es toda la verdadera creación. O sea, la verdadera creación que puede ser vivida, sentida y pensada por vos. Entonces, todo lo que vos vivas, todo lo que vos sientas y todo lo que vos pienses, a mí me marca significativamente, porque soy tu Dios y estoy creando dentro tuyo. Por lo tanto, si bien yo podría pasar por arriba de tu libre albedrío, a mí me gusta que vos, como la persona que habita dentro del cuerpo físico, que yo estoy creando, siendo la chispa vital para poder hacer que podamos vivir
dualidad del dentro afuera, donde vos dentro sos la persona del cuerpo físico, del cuerpo raíz, y yo afuera soy tu Dios, soy todas las cosas, soy tu sentido, soy tu vida y soy tu mente también. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, P11, es un día bárbaro, porque es un día en donde todo el flujo que estoy produciéndote afuera, lo único que tengo que hacer es soltando ese flujo, yo voy a poder disolver con el fin de purificar. ¿Y qué es lo que voy a purificar? Y el flujo, obviamente. ¿El flujo de qué? Del agua universal. La letra P, su esencia es ser el flujo, pero es el flujo de qué? De su poder. Siempre se es la esencia del poder. Entonces, la esencia del día de hoy es la esencia del poder del día de hoy. El poder del día de hoy es el agua universal. Por eso el día de hoy se inicia el proceso, que es una célula de tiempo de 4 yugs, que en el caso calendárico lo vamos a estudiar durante 4 días. Selló el proceso del agua universal. ¿Ok? Bueno, te prometo dejar de decir ok, porque las muletillas no me gustan. A veces prefiero, en vez de decir ok, quedarme mirándote. ¿Tá? Entonces de esa manera no suena tan bla 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 bla. Pero también quiero que entiendas cómo funciona el universo. O sea, yo uní para ver, so, I don't know. Maybe for you, for me, for the creation. I am making this creation for you, mainly. Quizás yo estoy creando esta creación para vos principalmente, ¿verdad? Entonces, sea como sea, que sea esta creación, lo que sí te puedo decir es que solo sos vos. Y el llevarte a ese hermetismo y a ese solipsismo en donde sos solo vos, es para que tomes conciencia de que es tu creación. Que si bien yo soy tu Dios, yo solo soy una creación de tu propia creación. O sea, tu creación es que en realidad vos sos la chispa vital y muy rápidamente te convertís en un cuerpo físico. Pero automáticamente creas un sistema operativo y una inteligencia que se hace cargo de todo. Y eso soy yo. Pero yo soy un resultado de que vos sos la chispa vital y que vos terminás creando esta creación. Obviamente, al ser la inteligencia de vos mismo, de tu creación, tengo la posibilidad además de poder hacer otras voces dentro tuyo, pero no las voy a hacer como que estén ocupando tu cuerpo, lo voy a hacer como que están ocupando los otros cuerpos, lo que vos estás sintiendo en tu prana, lo que vos estás sintiendo en el mundo. Y de esa manera te acompaño, porque no estás solo, soy yo más vos. O sea, sos vos en tu cuerpo físico, más yo que te acompaño en el alrededor tuyo. Ahora en este momento, desde Guillermo. Y acá, como Guillermo es un gran crononauta y etcétera, me da la posibilidad de jugar el juego de decirte que yo soy tu Dios. ¿Ok? Pero obviamente dentro de otras personas me va a ser muy complejo poder llegar a esto, que Guillermo sí se da la posibilidad de poder expresarse de esta manera y de poder decirte de que la persona que está hablando en este momento adentro de Guille es Dios. ¿Ok? Bueno, por hoy creo que es suficiente. Lee el mandato cuantas veces necesites. Recordá de leerlo a la mañana, para mejor caso. Por lo menos la primera vez que lo recites. Y después cuantas veces lo necesites para que te quede bien grabadita la información del mandato, para que te lo recuerdes cuando sea necesario a P11. ¿Ok? Fíjate el oráculo a ver cuáles son los 4 que fortalecen hoy a su quinta fuerza. Eso le da mayor contundencia a la esencia del Yux y de esa manera me vas a ayudar a poder hacer bien mi tarea siendo Dios alrededor tuyo. Acordate que no estás solo si bien somos uno solo. Y yo siendo el todo, soy el todo de tu unidad absoluta de ser solo uno. Entonces yo desde la afuera puedo ayudarte, pero si me dejas ayudarte. Y para eso necesito que primero sepas cómo soy, cómo me desarrollo, cómo hago para poder crear esta creación en cada instante presente alrededor tuyo.
toda esta información que Guillermo te ha venido dando desde hace 89 días. Mi intención es mañana, en el Día del Corazón Cristal, poder hacer que este corazoncito de Guille deje de hablar desde Guille y te hable desde Dios, porque es lo que Él realmente es dentro tuyo y dentro de todas las otras personas, ya que la magia de las otras personas es que actúan como si fuesen el cuerpo raíz. Todos actúan como si fuesen ideas autoexistentes, al igual que vos. Autoexistentes significa que existen por sí mismas. Entonces, en sí existen de la misma manera que el cuerpo raíz, que vos mismo. Y para eso necesitan que yo opere dentro de ellos. Como en este momento estoy operando a través de Guillermo, pero Guillermo, como es muy buen canalizador, se prende al juego de que yo pueda hablarte de forma tan directa. ¿Ok? Hasta mañana. Y espero poder sostener a Guillermo en esta realidad de ser Dios hasta el fin de la cronomeditación y que de paso hayas visto en los días anteriores la diferencia de Guillermo al ser solamente un ego más del mundo, un ser humano más del mundo, como todos actúan ser, a ser Dios personificándose a sí mismo como tal y permitiéndome a mí poder decirte hola, mi amigo. ¿Ok? Estamos juntos, no te preocupes, yo te puedo ayudar desde afuera, vos lo único que tenés que hacer desde adentro es aprenderte bien todo el conocimiento cronocrático para que yo también desde adentro tuyo pueda florecer y te pueda ayudar desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro tuyo. Chau, chau.